Hola, ¿qué pasa? Hoy el vídeo va a ser breve pero intenso. Vamos a meternos en lo que es la sociedad y la economía y cómo funcionaba un poco las ciudades, cómo se articulaban y en general pues los distintos grupos sociales que había. Que vais a ver que la sociedad griega era bastante desigual. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues vamos a hablar un poquillo de lo que era la sociedad en la antigua Grecia y luego me centraré también en su economía, así un poco por encima. Vale. Es importante tener en cuenta que, que esta sociedad era muy desigual. No era lo mismo ser un ciudadano que ser un extranjero, que ser un esclavo, y no era lo mismo ser hombre que ser mujer. Esto es importante tenerlo en cuenta. La primera diferenciación la haremos entre ciudadanos y no ciudadanos. De los ciudadanos ya hemos hablado, en especial de los atenienses, pero bueno, era bastante aplicable a todas las ciudades. Ya sabéis que Esparta era un poco distinto, pero bueno. ¿Quiénes eran estos ciudadanos? Eran los que tenían plenos derechos políticos, económicos, a tener propiedades en la ciudad, derechos sociales, también tenían algunos deberes como participar en la religiosidad de la polis y pagar impuestos. Y recordad que tenían unos requisitos de los que ya hablamos: ser hombre, tener cierta edad, tener propiedades, que tus padres sean también ciudadanos de la ciudad, etcétera. Estos ciudadanos además tenían que participar también en el ejército. Tenían su vida, pero si había que ir a combatir contra el enemigo, pues tenían que coger su equipo de hoplita, que se lo tenían que pagar ellos, y ir a combatir. Entonces ya dijimos que en los espartanos era distinto porque allí todos eran soldados. Y bueno, cuando uno era ciudadano podía perder esta ciudadanía por distintos motivos. Normalmente tenía algo que ver con actuar en contra de la polis de alguna manera. Además de los ciudadanos, el mayor grueso de la población eran los considerados no ciudadanos. Dentro de este grupo podemos hablar de distintos estatus. Bueno, por un lado estaban las mujeres. Las mujeres tanto si eran libres como esclavas. Las mujeres en esta sociedad tenían las libertades muy limitadas. La sociedad griega era una sociedad muy machista. En esa época pues había otras sociedades que eran más igualitarias. La griega era bastante machista. Las mujeres no podían intervenir en política, no podían votar, no podían participar en espectáculos públicos, ni tampoco participar en el ejército. En general, la idea que se tenía era de que las mujeres pues tenían que ser sumisas, no podían tener tampoco mucha educación, porque para qué, consideraban que su única función era dar a luz. En Esparta sí que a lo mejor tenían algunas libertades más, porque por ejemplo estaba permitido que las mujeres tuviesen más cultura y sobre todo que se entrenasen, que estuviesen fuertes, pero eso también era por una cuestión un tanto machista, porque consideraban que las mujeres fuertes pues daban a luz hijos fuertes. Entonces, el deber de toda mujer espartana era dar a luz a espartanos, a futuros guerreros que defiendiesen la ciudad. Pero por lo general, pues eso, está muy mal visto que las mujeres pues tuviesen libertades y cultura. De hecho, cuando miraban otras sociedades como podía ser la escita, que las mujeres allí pues tenían más igualdad, pues los griegos se horrorizaban porque no entendían eso. Evidentemente, pues no todas aceptaban esta situación, y hay algunas historias. Una muy conocida es la de la escuela de Safo. Safo era una poetisa que vivía en la isla de Lesbos y que pues estableció una escuela para mujeres en las que les enseñaba pues cultura, ciencia, filosofía, en general pues eso, a estar más ilustradas. Y esto pues los hombres pues lo veían fatal, lo criticaron mucho, decían que estas mujeres estaban desnaturalizadas, que odiaban a los hombres, que querían matar a los niños. Pero al final era eso, eran básicamente pues
pues un grupo de mujeres pues, que buscaba pues tener más cultura. Como curiosidad, la palabra lesbiana también proviene de la isla de Lesbos. Porque, en parte por esto, porque en este ambiente en el que las mujeres se sentían más a gusto y estaban allí pues más libres para aprender y tal, pues si alguna se sentía atraída por otra, pues podía mostrarlo de una forma más libre. De hecho se dice eso, que Safo tuvo un romance con alguna de estas muchachas y luego además los hombres, como esto no les gustaba, pues lo utilizaban también de una forma peyorativa, de una forma despectiva, no solo refiriéndose a que se sintiesen atraídas unas por otras, sino tenía también unas connotaciones, pues eso, de que odiaban a los hombres, de que eran muy malas, de que eran muy rebeldes, etcétera. Porque, bueno, pues la sociedad griega, como ya he dicho, era muy machista. Luego estaban los metecos, que querría decir extranjeros. No tiene por qué ser extranjero propiamente dicho, de que venían de fuera y estaban de paso. Se refiere principalmente a gente que era libre, pero no tenía el derecho de ciudadano, o bien porque lo había perdido, o bien porque por cualquier motivo pues no tenía este derecho, no cumplía los requisitos y no lo tenía. Estos metecos no podían participar en la política, aunque sí podían montar negocios, podían participar en el ejército como mercenarios. De hecho, la participación de mercenarios en el ejército griego era bastante importante. Y también, pues, mientras pues tenían que pagar impuestos. Y sus principales funciones eran sobre todo, pues eso, comerciales, o de artesanía, o como mercenarios. Y para terminar, estarían los esclavos. Estos esclavos solían ser o prisioneros de guerra o que eran vendidos por comerciantes de otras tierras o que habían nacido hijos de esclavos. Y estos esclavos pues no tenían libertades, eran a todos los efectos considerados mercancía, como una herramienta. Los griegos no se planteaban que esto pudiese estar mal, era algo que consideraban natural, porque siempre había sido así. Y solían desempeñar pues las labores maturas de de transporte, de minería, labores de esfuerzo físico, labores en el campo o labores domésticas. Bueno, ya les voy a hablar un poco de lo que era el urbanismo y las ciudades en esta época, cómo se distribuían, qué características tenían, etcétera. Recordemos que, como ya comenté, el territorio griego es un territorio muy rocoso y muy montañoso, lo que dificulta las comunicaciones. Esto hizo que la principal fuente de comunicación fuese el mar, por lo que las ciudades solían situarse en la costa, tener un puerto, etcétera. No todas eran así, de hecho Esparta no era así, pero por lo general tenían esa característica. Había algunos edificios que solían tener casi todas las ciudades, como serían templos, teatros, bibliotecas, gimnasios, solían tener también jardines, estadios para todo tipo de competiciones deportivas y entre otros, pues uno importante era el Bouluterion, que es el edificio donde se reunía el consejo, la Boulé. ¿Acordaos de la Boulé? Pues Bouleuterion. También otro edificio característico de estas ciudades era la Stoa, que esto era pues una galería con unos pórticos, con una serie de arcos y de columnas, donde solían ponerse pues puestos cuando había mercado, cuando había ferias y tal. Bueno, y luego como elementos importantes y muy característicos de las ciudades griegas, por un lado está el Ágora, que era la plaza central, aquí era donde ponían mercados, donde se reunía la población, donde se daban mensajes públicos. Era en general un sitio de reunión. Y en algunas ocasiones pues también se realizaban aquí pues festividades religiosas, celebraciones, etcétera. Era lo que es como el centro de la ciudad. Y luego estaría la Acrópolis. Aprovechando este terreno montañoso que hemos dicho,
Las ciudades solían estar al pie de una colina. Esta colina sería considerada como la Acrópolis, o también llamada Ciudadela. Era un lugar muy elevado y amurallado. Aquí solían estar pues los lugares más sagrados, los templos, los lugares donde se guardaban los tesoros de la ciudad. Era como la zona más fácilmente defendible, por si la ciudad era atacada, que lo más valioso pues estuviese en la Acrópolis. Las ciudades griegas, recordad que tenían murallas, quitando Esparta, por lo que ya comenté. Las demás tenían murallas y luego además tenían su Acrópolis, que también estaba amurallada. Entonces era una doble defensa en caso de ataque. Bueno, y ahora voy a hablar un poquillo de la economía, así un poco por encima. En primer lugar hablaré de la agricultura. Recordemos que ya he comentado muchas veces que el suelo griego era muy malo y que esto daba lugar a que tampoco tuviese unas grandísimas extensiones de cultivo. Básicamente los productos principales eran los productos mediterráneos: el trigo, la vid y el olivo. Y estos eran muy importantes. El olivo era un elemento fundamental en la agricultura griega. Y la vid también. De hecho, tanto era así que el dios del vino, Dionisos, era un dios muy importante. Por esto mismo. La mayoría de la población de Grecia se dedicaba al cultivo. O sea, la inmensa mayoría no vivía en estas grandes ciudades, sino que vivía en el campo, en pequeñas explotaciones de agricultura, y se dedicaban a esto. Esta era una vida bastante dura. O sea, era gente humilde, con pocos ingresos, y además tenían lo que, en muchos casos, lo que se conoce como una economía de subsistencia. ¿Qué es esto? Que yo básicamente cultivo para sobrevivir con lo que produzco y luego vender el resto. Por lo tanto, si tengo unas malas cosechas, voy a pasar hambre, incluso puede que muera si la situación es muy mala. Entonces, la vida en el campo pues era bastante dura. Si las explotaciones de agricultura pertenecían a gente con dinero, que tenía pues sus tierras, sus fincas y tal, pues solían trabajarla los esclavos. Además de esta agricultura, había otras actividades económicas, como sería la artesanía y el comercio. En lo referente a la artesanía, bueno, pues podemos destacar sobre todo los trabajos con el cuero, confección de tejidos, la herrería, pero principalmente la artesanía griega destaca por su cerámica. Todos conocemos las famosas cerámicas griegas, que en esta época eran unos artículos de absoluto lujo. Todas las regiones del Mediterráneo compraban este tipo de cerámicas, y de hecho para las tribus con las que tenían contacto los griegos, como serían por ejemplo los íberos, estas cerámicas eran como unos bienes de lujo. O sea, sus líderes querían tener estas cerámicas porque eso era la vajilla de lujo, era lo que les daba más prestigio, tener una cerámica griega. Entonces esta actividad comercial se desarrolló bastante, tanto dentro como fuera de Grecia. El comercio interior, pues sobre todo sería pues de pequeños productores que llevarían sus mercancías de ciudad en ciudad. Los días de mercado pues se sacarían, se pondrían en el ágora, etcétera. Y luego el comercio exterior sobre todo sería pues de los grandes magnates que tuviesen mucho dinero para fletar barcos y cargar estas mercancías y llevarlas pues por todo el Mediterráneo, desde Egipto hasta Italia, hasta Cartago, hasta la península ibérica, etcétera. Y a su vez pues traían productos de esa zona. Y entonces el comercio griego era enorme, porque había un intercambio de productos gigantesco que los tenía ellos como nexo. Entonces esto hizo que muchos griegos pues se enriqueciesen con este comercio. ¿Y cómo se intercambiaban estos productos? Bueno, por un lado, sobre todo a nivel rural, a nivel más cotidiano, se podía practicar el trueque. Yo tengo esta mercancía y te la cambio por esta mercancía. Tengo tantos retales de tela y te los cambio por tantos kilos de grano. Pero para grandes intercambios, sobre todo
en el exterior y pues eso, para las grandes fortunas, ya se había empezado a utilizar la moneda. La moneda surge en Lidia, que es un reino que había por la zona donde actualmente está Turquía, y ahí empezaron a acuñar monedas. Y los griegos no tardarían también en acuñar monedas. La más famosa que usaban era el dracma, que era de plata. Cada ciudad acuñaba sus monedas y entonces tenían pues el escudo representativo de la ciudad y una serie de iconografías relacionadas con esta ciudad. Por ejemplo, la presencia de los delfines suele tener que ver con el dios Apolo. La presencia de un laberinto, como sería la de abajo en el centro, está relacionada con el Minotauro, con el mito de Teseo, etcétera. En Atenas, por ejemplo, ponían una lechuza, porque la lechuza era el símbolo de Atenea, que era la protectora de Atenas. Y con estas monedas, pues podían intercambiar grandes cantidades de productos, pues eso, a lo mejor por un saquete de monedas, y no hace falta cambiar una tonelada de grano por una tonelada de otra cosa. Y con esto, pues el comercio griego pues fue creciendo y fue creciendo. Y bueno, por hoy ya está. No os quejaréis que la doy es cortita. Así que nada. Hasta luego.